Hola, les doy la bienvenida a este nuevo video donde aprenderemos a hacer la UI de Red vs Blue usando Verse y UFN. Empezaremos agregando los devices para los equipos. Para eso vamos al Content Drawer, vamos a la carpeta de Fortnite, vamos a Devices, buscamos el Team, lo seleccionamos y lo soltamos. Ahora lo vamos a duplicar. Para el primero vamos a ir a Team Name, vamos a darle el nombre a Red. Para el Team Color vamos a seleccionar Red Orange. Ahora bajamos a la opción donde dice Team, vamos a seleccionar Team Index y vamos a dejar el 1. Ahora vamos al siguiente, vamos al Team Name, vamos a asignar el nombre de Blue. En el Team Color vamos a elegir Sky Blue, bajamos en la opción de Team, vamos también a darle Team Index y a este vamos a ponerle el 2. Una vez hecho esto, volvemos a nuestro Content Drawer, vamos a buscar el Iron Spawner, lo seleccionamos y lo soltamos. Vamos al Iron List y vamos a elegir cualquier arma. Yo voy a escoger un rifle L5, un rifle de asalto. En la opción de Time Before First Spawn voy a colocar un 1. Ahora vamos a las opciones de la isla. En Max Player vamos a seleccionar 20. En Teams vamos a seleccionar Team Index, voy a colocar 2. En Team Size elegiremos Split y vamos a buscar la opción de Join in Progress y seleccionaremos Spam. Bueno, una vez hecho esto, vamos a crear una clase en Verse. Para esa vamos a la parte superior donde dice Verse, vamos a dar clic en Verse Explorer, vamos a dar clic derecho donde está el nombre del proyecto y vamos a darle clic en Add New Verse File. Ahora vamos a asignarle un nombre. Yo le voy a dar Red versus Blue UI. Damos clic en crear. Ahora vamos aquí en esta parte superior donde dice Verse y le vamos a dar clic ahí. Y vamos a esperar a que se abra el editor. Una vez abierto, vamos a dar clic en la clase recién creada que está en color verde. Voy a eliminar este código. Voy a pegar el siguiente y lo voy a explicar. Lo primero es el constructor, que es una función especial que nos permite crear instancias de esta clase en otras. Y aquí tenemos esta variable MaybePlayerUI que nos va a almacenar el player UI de cada jugador. Aquí tenemos el canvas. Aquí tenemos 4 variables de tipo message que lo que nos van a permitir es establecer los valores iniciales cuando se cree la UI en cada jugador. Entonces, para las eliminaciones vamos a ponerlo a 0. Para el equipo rojo vamos a poner el red, el versus y el blue. Aquí tenemos los text block para el texto
donde va a decir rojo, para el texto que va a decir versus y para el texto que va a decir blue. Aquí tenemos dos text block que van a hacer las eliminaciones. En esta primera es donde se va a visualizar las eliminaciones cuando el equipo rojo elimine a alguien del equipo azul, y aquí tenemos el test block para el equipo azul cuando elimine a alguien del equipo rojo. Aquí tenemos los messages que van a ser utilizados por estos text block, donde tenemos pues un int para contar lo que les mencioné anteriormente, cuando el equipo rojo elimina a alguien y cuando el equipo azul elimina a alguien. Aquí está este bloque. Este código se va a ejecutar recién se crea una instancia, y lo primero que vamos a hacer es establecer los valores iniciales. A cada text block le vamos a pasar su respectivo message, como lo acabo de mencionar. Y aquí en este canvas tenemos la siguiente configuración, donde he usado un stack box y lo voy a explicar de la siguiente manera. Esto es de la página oficial de Epix. Aquí tenemos cómo se utiliza un stack box, pero yo les voy a mostrar una imagen donde trato de dejarlo más claro. Para este código he usado 5 stack box, que es uno para que tenga el texto de red, para que tenga el 0. He usado otro stack box para un bloque de color, que lo voy a utilizar para que haga un espacio. He usado otro stack box para el texto de versus, otro para separarlo del azul, y otro que sería el quinto para el texto de blue y para su respectivo 0 o número. Y en cada uno de estos, como se puede ver en el red y en el 0, tenemos otro stack box en el que tengo uno superior y uno inferior. Y en el stack box del azul es exactamente igual. Tenemos un texto y tenemos un número. Así que vamos a ir a mirarlo en el código. Bueno, como podemos ver aquí, esta primera parte sería un stack box donde tenemos el texto de rojo y el 0. Aquí tenemos el stack box, que es un espacio. Aquí tenemos el del texto versus. Aquí tenemos el siguiente espacio. Y finalmente tenemos el stack box slot de el azul. Aquí tenemos el bloque de texto y aquí tenemos el número. Y finalmente tenemos las siguientes funciones. El add widget, que como su nombre lo dice, nos va a agregar un widget a cada jugador. Y llamamos a esta función set shadow opacity, que lo que nos va a permitir es crear el efecto como de esos bordes que tienen las letras de red versus blue, y esto está configurado en la parte superior en estas opciones, donde vamos a tener como un sombreado negro, y el offset va a ser la posición donde va a estar ese sombreado. Más adelante lo vamos a ver. Una vez explicado esto, solo nos quedarían las últimas dos funciones. La primera es para actualizar el text block rojo con el message que les mencioné anteriormente, y cada vez que alguien del equipo rojo elimine a alguien del equipo azul, se va a llamar a esta función, y esta es para el equipo azul. Cada vez que alguien elimine a alguien del equipo rojo, se va a actualizar este texto. Bueno, una vez explicado
esto, vamos a volver al proyecto y a continuación vamos a crear una nueva clase. Vamos a ir al nombre del proyecto en la ventana del Verse Explorer, clic derecho, Add New Verse File, y yo le voy a llamar Game Manager. Le vamos a dar en crear. Volvemos a nuestro editor. Vamos a dar clic en Game Manager y eliminaré este código. Copiar el siguiente. Y lo primero que tenemos aquí son dos devices de Team Settings. Uno para el equipo rojo, otro para el equipo azul. Tenemos dos variables in, una para el equipo rojo que va a guardar y se va a incrementar cuando alguien de este equipo elimine a alguien del equipo azul, y la del equipo azul que se va a incrementar cuando elimine a alguien del equipo rojo. Tenemos este mapa que va a asociar y va a almacenar una instancia de la clase Red versus Blue UI para cada jugador. Una vez que empiece el juego, vamos a utilizar el evento Enemy Eliminated Event para suscribir a la función onBlueEnemyEliminated y la función onRedEnemyEliminated de los respectivos devices de Team Settings para el rojo y para el azul. Seguido vamos a utilizar getPlaySpace para utilizar el evento PlayerAddedEvent y vamos a suscribir a la función onPlayerAdded. Recordemos que esto se va a llamar cuando alguien ingrese al juego y ya esté en progreso. Finalmente vamos a llamar a la función addUI2AllPlayers. Para la primera, llamada onBlueEnemyEliminated, lo primero que vamos a hacer es actualizar en 1, significa que alguien del equipo rojo eliminó a alguien del equipo azul, y vamos a llamar a la función updateRedTeamElimination para que actualice ese valor en la interfaz. Esto va a ser lo mismo, pero para el equipo azul. Entonces, cuando eliminen a alguien del equipo rojo, incrementamos el 1 y llamamos a la función updateBlueTeamElimination para que refleje eso en la interfaz. En onPlayerAdded, lo primero que vamos a hacer es crear una instancia de la clase Red versus Blue UI usando el constructor y pasándole el agente. Seguido vamos a obtener el player y para eso vamos a hacer un cast. Después vamos a almacenar esta instancia recién creada en el mapa al jugador, al player. Seguido de esto vamos a crear una constante llamada PlayerUI donde vamos a almacenar la instancia recién guardada en el mapa, y con este vamos a utilizar la función addWidget y después vamos a llamar a la función updateUI. En esta función lo que vamos a hacer es obtener la instancia de la clase Red versus Blue UI, y si la tiene vamos a llamar a la función updateEliminations_by_RedTeam y a la función updateElimination_by_BlueTeam. ¿Qué significa esto? Que estamos pasando los parámetros de las eliminaciones del equipo rojo y del equipo azul, así que cuando alguien se una en un juego que ya esté en progreso, si el equipo rojo tiene 20 eliminaciones y el equipo azul también, entonces ese valor se le va a reflejar en su interfaz. Ahora la función addUI2AllPlayers lo que va a hacer es obtener todos los jugadores. Como esta función getPlayer nos devuelve un array, usamos un ciclo for para recorrer a cada jugador y llamamos a la función addUI2Player. En esta función lo que vamos a hacer es primero obtener el agent usando un cast. Seguido de esto
creamos una instancia de la clase Red versus Blue UI usando el constructor y pasando como parámetro el agent. Seguido almacenamos esta instancia en el mapa para ese jugador y con lo que tenemos en ese mapa lo guardamos en la constante player UI y agregamos el widget al jugador. Recordemos que esta función va a ser llamada cuando empieza el juego. Y finalmente tenemos la función update red team eliminations, que lo que va a hacer es obtener todos los jugadores. Vamos a usar un ciclo for, vamos a recorrer a cada jugador, vamos a obtener la instancia de la clase Red versus Blue UI y con este valor vamos a actualizar la interfaz del equipo rojo. Esta función hace lo mismo pero para el equipo azul, así que cuando eliminen a alguien del equipo rojo mandamos las eliminaciones que tienen y se actualiza. Eso significa que donde está el número que está en color azul va a incrementar. Bueno, una vez hecho esto vamos a guardar y vamos a volver al proyecto. Una vez aquí vamos a ir a la parte superior donde dice verse, vamos a dar clic en build verse code. Como podemos ver no hay errores. Ahora vamos a nuestro content drawer, vamos a la carpeta de nuestro proyecto, vamos a seleccionar y vamos a soltar nuestro nuevo device y vamos a seleccionar, como podemos ver aquí en la parte derecha, para el red vamos a seleccionarlo y para el blue vamos a seleccionarlo. Ahora para probarlo lo que vamos a hacer es ir a project, vamos a dar clic en upload to private version y una vez que hagamos esto nos va a generar un código y con ese código vamos a buscar a otra persona que también juegue para verificar esto. Entonces yo lo voy a hacer y cuando ya esté en progreso se los voy a mostrar. Una vez que empieza el juego vamos a verificar que la UI esté bien. Para eso podemos notar que el texto de red versus y blue corresponden a sus colores y que tienen un sombreado como lo expliqué anteriormente y los ceros tienen un sombreado respectivo a su color. Ahora vamos a verificar en qué equipo me encuentro. Soy del equipo rojo y vamos a mirar si se incrementa. Y ahí lo hizo. Vamos a probar otra vez. Y como podemos ver está funcionando. Ahora vamos a hacer lo mismo con el equipo rojo. También se está incrementando. Vamos a probar otra vez. Y funciona. Bueno, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que le des like, te suscribas y mira otros videos.